Damos inicio al Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos, sesión extraordinaria 0211 del 8 de febrero del 2023, al ser las 2:07 de la tarde, con quórum pleno. Saludo a la administración que está presente y a la secretaría también que nos acompañe. Hoy tenemos en el orden del día, por ser una agenda extraordinaria, sí me gustaría hacer una solicitud de votación por la convocatoria en la forma en que se hizo. Y hablando con don Héctor, hay una recomendación de que el segundo tema, en temas informativos, en lugar de informativo sea resolutivo. Entonces, simplemente quería ponerlas aquí en la mesa a los directores, porque entonces sí habría que someterlo a votación por ser una agenda específica, y en ese sentido pues lo someto a votación. Muy bien, con la totalidad de los miembros presentes se toma el acuerdo en firme y por unanimidad, y estaríamos trasladando el segundo tema, que es el grado de cumplimiento, los aspectos correspondientes al Benemérito Cuerpo Bombero de la Directriz Presidencial N004 MP-MEIC, a un tema no informativo sino resolutivo, y con el resto de los temas continuamos de la misma manera. Muy bien, en ese sentido iniciamos entonces con temas públicos y tema informativo, y sería el avance del comité técnico creado por conformidad con el decreto ejecutivo 43733, y don Allen Moya sería quien nos haga la presentación. El único inconveniente también es poder entrar Rolando, porque los dos han trabajado el tema y no hay ningún problema. hacen equipo ahí los dos. Yo lo que les digo es que por lo menos cuando vayan a presentar sean no más de dos. Porque No solo a presentar. No, en bomberos no pasa, pero en la Junta Directiva del INSA eso nos llegan hasta 4. Entonces hemos limitado un poquito más eso. Adelante, ¿cómo están? Muy bien, adelante. Gracias. Bueno, el primer informe es sobre el comité técnico que se creó a través del nuevo decreto. Rápidamente algunos antecedentes. Bueno, el primer antecedente es el 15 de julio, cuando se nos convoca a Casa Presidencial y hay una solicitud de la presidencia de que hay que revisar el tema de la normativa por el incendio. Se crea una comisión de un plan de acción para modificar el reglamento de bomberos que establecía la normativa NFPA como obligatoria. El 1 de agosto fuimos convocados a una reunión allá en el MEI con don Francisco, que también estaba, donde ya se dijo, bueno, hay que empezar a trabajar en esto y hay que priorizarlo, y entonces se acuerda modificar, que nosotros no teníamos muy claro hasta ese momento, que se modificara el reglamento de ley de bomberos. Del 13 al 10 de agosto, que fue esa maratón de reuniones de trabajo, ya ahí se conoció una propuesta que traía el Ministerio de la Vivienda sobre modificar el reglamento de ley de bomberos. Estuvimos trabajando en un equipo de trabajo ahí interdisciplinario con la Cámara de la Construcción y otros sectores, y para el 10 de agosto teníamos un borrador de decreto conciliado entre todos los que estábamos participando ahí, y ya fue una reunión interinstitucional. Sí, señora, y se le pasó ya este borrador al Ministerio de Vivienda para que continuara ya los pasos a seguir. Entre el 10 y 11 de octubre estuvimos en un montón de reuniones con los asesores de presidencia, porque ya el decreto iba a salir y entonces no entendían una cosa o esta redacción, y entonces ahí estuvimos casi 2 días trabajando con ellos hasta que ya se dijo, ok, ya tenemos ya el borrador listo, ¿verdad? Que fue el borrador final del decreto, y el 12 de octubre sale publicado el decreto ejecutivo número 43.733, que modifica el 37.615, que es el decreto del reglamento de la ley de bomberos. ¿Qué cambia básicamente en el decreto? 3 cosas fundamentales. La primera es la posibilidad de utilizar cualquier otro normativo internacional que se proponga y que sea, digamos, que mantenga seguridad de protección contra incendios y que brinde un nivel de seguridad para las personas que sea razonable. Permite la realización de estudios específicos para un edificio. Puede ser, se ha visto que hay edificios que en algún momento puede ser que técnica y financieramente sea imposible rehabilitarlos, entonces hay una opción para hacer unos estudios especiales para verificar si ese edificio puede rehabilitarse. Y uno de los aspectos más importantes es crear un comité técnico donde hay actores de todas las partes. Estamos obviamente nosotros y otros sectores públicos, pero también está el colegio, está la Cámara de la Construcción, y entonces la idea es que la normativa contra incendio que se vaya a implementar a futuro sea acordada en este comité técnico con los diferentes sectores. Sin embargo, aquí me devuelvo en la línea del tiempo un poquito, porque recuerden que el 10 de agosto se terminó del borrador inicial de decreto,
el Ministerio de la Vivienda nos dice, nos interesa que sigamos trabajando en esto. Entonces, terminado el borrador de decreto, sigamos ya en el comité técnico, que oficialmente no está trabajando en esto. ¿Trabajando en qué? En una posibilidad de rehabilitar edificios existentes, que es un proyecto que tiene el Ministerio de Vivienda en San José, y entonces ellos prioritariamente nos dijeron, la normativa que más nos interesa en este momento es la normativa de edificios existentes. Nos reunimos en esa fecha, el 17 de agosto, y se le pregunta a los sectores, bueno, ¿cuál es la normativa que ustedes consideran que se debe modificar? Y de ahí nadie llegó, o sea, no había ninguna propuesta. Entonces se acordó que nosotros íbamos a hacer una propuesta, lo cual hicimos el 1 de septiembre. El 1 de septiembre, basándose en la normativa que ya teníamos, en el Código Internacional de Construcciones y en el de construcciones existentes, armamos una propuesta preliminar de cuál sería el ajuste en la normativa para edificios existentes, y se le propuso al comité técnico, que en ese momento es el mismo, nada más que ahí estábamos trabajando, digamos, como paralelamente mientras salía el decreto. Recibimos comentarios del Ministerio de Vivienda, del Colegio, de la Cámara y del CIEMI. La Cámara sí pidió en ese momento un mes de tiempo porque quería sentarse a revisar con mayor detalle la propuesta de nosotros. Entonces, entre noviembre y diciembre más o menos se recibieron todas las propuestas y ya tenemos como una propuesta, digamos, que es la que estamos trabajando actualmente. Otro aspecto importante, bueno, doña Mónica nos había convocado el 14 de diciembre aquí como para dar ya con el decreto, el banderazo de salida, que faltaba nombrar oficialmente a algunos miembros. Entonces ya ahí se nos marcó la cancha y nos dijo, bueno, organícense y pónganse a trabajar ya oficialmente, ¿verdad? Y dentro de la comisión se dio la necesidad de que otros sectores aporten lo que ellos consideran, porque hay digamos, se ha manifestado consistentemente de que las normas en MPA son muy estrictas y todo lo demás, y que hay otras normas que se pueden adaptar. Bueno, ¿cuáles son esas normas? Y para que fuera como se quiere, que es que todos los sectores, no solo construcción, sino turismo, comercio, cualquier otro sector aporte, entonces se abrió una consulta pública y se les dijo a todos, vean, vamos a recibir insumos para modificar la normativa, porque el decreto establece un plazo para modificar. Es inicial, porque eso obviamente es algo que se tendrá que seguir trabajando en el tiempo, pero digamos, esta parte inicial vence en abril. Entonces se le convocó a los sectores. Siguiente, por favor. Vale, disculpe, pese a que salió en la Gaceta, le mandamos una carta a todos los actores para que no dijeran que no lo habían visto en la Gaceta, ¿verdad? Sí, porque en la Gaceta no todos estamos ahí sentados en la Gaceta, le mandamos a la gente de los estadios de la República, teatros, cámaras interesadas, no solo de la construcción, sino de diseño, de condominios. ¿En qué estado estamos actualmente? Bueno, ya la propuesta de nosotros fue revisada por los sectores, con ajustes, se revisaron las propuestas del MIBA, se revisaron, se cambiaron las redacciones, se ajustaron, se revisó ya la propuesta del Colegio de Ingenieros, y ya se revisó la propuesta del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. ¿Consejo nosotros, bomberos? Cuerpo bomberos. ¿Cuerpo bomberos? de Costa Rica. Que yo lo escribo benemérito cuerpo. Sí, Le pongo sí. todas las letras. No, creo que es el Banco de Costa Rica cuando lo ve. Sí. Entonces, el estado es ya están estas propuestas revisadas. Recibimos una propuesta del Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos Industriales que ya se revisó. Estamos en los ajustes de redacción de cosas que a veces se hablan en la reunión, pero que hay que redactar de forma diferente. Y ya también se está revisando la propuesta de la Cámara, que ellos hayan presentado, que les habíamos hecho algunas consultas sobre lo que ellos están proponiendo. Ya mandaron una propuesta diferente, más ajustada, y entonces en este momento, ya la semana pasada, iniciamos con la revisión de esa propuesta, que esa sería, digamos, como la última que faltaría ya para integrar todos los comentarios de todas las instituciones. Y de la propuesta que hicimos a nivel país de que nos dieran insumos para mejorar la normativa, todavía no hemos recibido ningún insumo, pero la fecha es el 17 de febrero, o sea, este viernes que viene 8 es la fecha límite. Vamos a esperar a ver qué llega, y si no, seguiremos trabajando con lo que ya tenemos. Con los sectores que ya están participando. Exacto, y además porque el Ministerio de Vivienda sí nos ha dicho a nosotros que para ello la prioridad es el tema de las viviendas existentes, y en eso hemos aprendido. Entonces, básicamente, eso es lo que... La siguiente, por favor. ¿Qué faltaría? Bueno, el cierre de las consultas, que es el 17 de febrero, lo que acabo de mencionar, la incorporación de aportes de los sectores que nos hagan llegar sus aportes. Luego, una vez que ya tengamos el borrador, tiene que ir a mejora regulatoria, todo un proceso de consulta pública, y que los actores, todo el mundo lo revise, se hagan comentarios, se les dé respuesta. Y cuando tengamos ese borrador ya de reglamento, que es el reglamento de la protección contra incendios,
ya vendría aprobación de este consejo porque así lo establece la ley y el reglamento de la ley de bomberos, que tiene que ser aprobado por el consejo directivo, y la publicación en la Gaceta para que ya, digamos, sea de conocimiento de todos. De acuerdo al plazo del decreto sería para el 12 de abril, estamos corriendo todas las semanas con reuniones y estamos trabajando todo lo que sea necesario para que la propuesta esté en esa fecha, y entonces de momento ese es el estado de la modificación del decreto y el comité técnico en el que estamos trabajando. Entonces, ¿tienen alguna consulta? De mi parte, felicitarlos, ¿verdad? Yo creo que, bueno, he participado en muchas de esas reuniones, por dicho no de las técnicas, pero sí de bastantes, especialmente con todas las de coordinación con las otras instituciones cuando empezamos antes del decreto. También participó de parte nuestra dirección jurídica apoyándolos a ustedes, ¿verdad?, en todo este proceso. Felicitarlos por la anuencia, porque obviamente había como un sentir, ¿verdad?, de que nosotros no estábamos anuentes, y más bien yo creo que en esta última reunión que tuvimos después del consejo directivo, haber conversado con el resto de los sectores de que por favor fueran los sectores los que trajeran las propuestas y que no vinieran a las comisiones a ver qué salía de la comisión, para que efectivamente pudiéramos cumplir con los plazos que se habían estipulado en el decreto y antes del 12 de abril efectivamente tuviéramos el resultado que tanto el sector había pedido. Desde esa perspectiva quiero felicitarlos, agradecerles a todos, ¿verdad? Y no sé si algún miembro del Consejo tiene alguna consulta o alguna pregunta. Esto es parte de lo que ha salido con relación a los famosos cuellos de botella. Y es uno de los temas, de los dos que tienen, y ahora vamos a ver el segundo, que bueno, ahí don Héctor nos va a explicar un poco qué es lo que hemos comentado para que podamos ya salir, ya haber cumplido. Ya dentro de lo que es el resultado del MEIC ante el Consejo de Gobierno, ya está cumplido, aunque estamos en un proceso para lo que significa las diferentes etapas del cumplimiento y del cambio de la normativa, digamos, en ese sentido. Así es. Correcto. Y Mónica, y quisimos incluir acá un pequeño informe del tema que usted trató con el ministro de Ambiente, que es el avance, es muy corto, de lo que ha ocurrido con el caso LPG, para que usted vea por dónde anda el asunto y los compañeros directores también. ¿Sí le parece? Bueno, tal vez el anterior, no sé si alguno tiene algún comentario. ¿No? De mi parte, magnífica la estrategia y la participación, que no se quede ninguno de los sectores sin haber aportado, y me parece muy bien que no se den por faltos de información. Entonces es excelente esa estrategia, porque siempre ha salido esa parte que algún sector se sintió excluido, y en este momento se estableció que la información se dio, el acercamiento se dio y la participación ya era parte de ello. Tengo entendido que sí es histórico, ¿verdad? Sí, porque en otras ocasiones se ha tratado y de los otros sectores parece que no había congruencia en que todos llegaron a un acuerdo. Entonces realmente este esfuerzo que se está haciendo ha sido histórico, y tal vez lo más importante también es que hemos logrado trabajar muy bien cuando han requerido, digamos, del apoyo del INS en algún sentido, o de la parte política que a veces se necesita. Yo también he participado en algunas reuniones con las cámaras cuando el presidente de la República nos ha tenido que llamar por algunos temas de competitividad, donde este es uno de los temas y el otro es el de LPG, que ahorita va a hablar don Héctor. Sí. Pero creo que hemos trabajado muy bien y bueno, es un buen resultado. Doña Laura. Sí, gracias. Lo que quiero es unirme a la felicitación, porque sí se ve un esfuerzo, y más allá del esfuerzo de nuestro personal, es que realmente en las mesas de trabajo se aprecia que el Benemérito Cuerpo de Bomberos es punta de lanza en este tema, ¿verdad? Tanto por el conocimiento, la asesoría que se puede dar, y de la integración que se está favoreciendo con los sectores. Entonces eso me gusta mucho, y esperamos noticias, ¿verdad?, muy pronto. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, esto ha sido un proceso que ha sido liderado por el Departamento de Ingeniería y la gente nuestra y la gente de la asesoría jurídica del INS, como dice doña Mónica. Hay mucha gente que se ha sumado en este proceso, y esperamos que al final todo el mundo tenga la opción de haber dicho yo opiné. Y doña Mónica nos acompañó, que ella coordinó una reunión con el MEIC con el tema del LPG, los cilindros, esos problemas, y nosotros aquí pues queremos aprovechar también para contarles un poquito lo que ha pasado, porque pues hay interés de doña Mónica que esto sea elevado a nivel presidencial. Entonces
para que sepa doña Mónica, ¿cómo va el asunto de los compañeros directores también? Don Héctor, antes de darle la palabra para que presente, nada más comentarle a los compañeros que, bueno, sí me he dado cuenta que aunque no estuvo en el tema de cuellos de botella, lo cual me alegra porque esto es más que un cuello de botella, creo que es un tema de riesgo. En algún momento don Héctor nos había avisado de las circunstancias que, ¿se acuerdan? Que nos habían dado un informe de las circunstancias que teníamos con relación al tema del tratamiento, de la trazabilidad, del cumplimiento de los diferentes decretos, de lo que es el envasado, el transporte y la implementación inclusive de permisos de todo lo que es el gas licuado. A mí me preocupó muchísimo, yo me comprometí con este consejo directivo que no nos quedáramos ahí y bueno, gestioné una reunión con las entidades correspondientes donde obviamente por supuesto estuvo bomberos acompañándome, más bien ellos fueron los que pusieron toda la parte técnica y bueno, de esa reunión sale la posibilidad de una reunión con el presidente de la República antes de que tengamos problemas, ya sea de algún tema de riesgo de un estallido, de un mal proceso, pero además estamos con un tema de que ya el decreto ha terminado su vigencia. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de la Presidencia de la República antes de que los sectores empiecen a buscar, digamos, una solución? Entonces, esa fue la reunión que está comentándoles don Héctor y bueno, obviamente don Héctor quedó responsable de darle seguimiento a lo que surgiera de esas reuniones para después presentarle al Presidente de la República lo que de ahí surgiera. Sí, en esa reunión estuvo el MEC, obviamente, el señor ministro, y estuvo la gente de la ARECEP, ¿verdad? Que son los que también están vinculados a través de las tarifas en la calidad del gas. Adelante, sí, muy rápido, bueno, esto nace con una solicitud de la Cámara de Comerciantes de Realistas, ¿verdad? Que están preocupados. Que la trajimos acá, hicimos una exposición, por ahí empezó el tema. Por los cilindros que ellos están recibiendo, nosotros recibimos el oficio por parte, de la presidencia ejecutiva donde nos decía, bueno, queremos un informe de qué está pasando con el sistema de los cilindros y el gas. Nosotros preparamos el informe que enviamos bajo este oficio donde hablábamos de lo que hemos hecho y la presentación que hicimos en los últimos 20 años con el tema del gas, que se presentó en la sesión 203 sobre la sesión ordinaria el año pasado, y donde hablamos de tres cosas fundamentales: el tema del mantenimiento de los cilindros, el tema del cambio de la válvula que genera un riesgo por las fugas, y el tema de la trazabilidad para saber de quién es el cilindro que ocasionó la emergencia. Eso fue el 29 de agosto. El 12 de enero, como decía doña Mónica y don Héctor, a solicitud de la presidencia ejecutiva, nos reunimos con el señor ministro de MINAE, con el director de energía de ARECEP y nosotros, y les expusimos de nuevo el tema para que vieran cuál es la posición del cuerpo de bomberos, y eso fue el 12 de enero de este año. En esas reuniones se acordó, la siguiente por favor, que bomberos íbamos a hacer una presentación para llevarla a casa presidencial. Nosotros ya el 13 de enero, el día siguiente, recortamos la presentación, hicimos el resumen que nos pidieron porque era algo muy concreto para hablar con el señor presidente, y se lo enviamos a ARECEP, a MINAE, para que ellos agregaran en la presentación lo que acordamos en la reunión. Sin embargo, todavía estamos a la espera. Entonces, lo que hablamos, se dio la presentación, se confirmó el recibido, ya sabemos que ellos la tienen. Estamos a la espera de que ellos nos hagan la propuesta de la presentación, y creo que sería oportuno que nos reuniéramos antes para ver si la presentación, digamos, recoge todos los intereses. De hecho, yo ese día habíamos quedado en que el INS coordinaba la reunión con Casa Presidencial y nos la dieron para el 23 de enero. Pero se canceló porque cuando hablé con don Héctor, el resto de las partes no nos habían mandado, no vamos a llegar donde el presidente sin haber tenido lo que corresponde inclusive al rector, que es MINAE, ¿verdad? En realidad este esfuerzo se está haciendo desde bomberos y desde la presidencia del INS, ¿verdad? Pero en realidad quien le corresponde la rectoría es a MINAE. Entonces, bueno, esto era importante para que el consejo estuviera informado, ¿verdad? Pero sí, definitivamente creo que hay que ir avanzando y solicitarle entonces en ese sentido a MINAE y ARECEP que tal vez incorpore lo que habíamos acordado en esa reunión para efectivamente poder hacer la presentación correspondiente al presidente de la República y que él tome una decisión con relación a qué hacer con relación al vencimiento del decreto, de los plazos, y cuál va a ser la directriz con relación a esta situación que no deja de preocuparnos con temas de riesgo, ¿verdad? Y de incumplimiento inclusive legal. Ese día quedó muy claro, yo creo que de todas las partes, ¿verdad, don Héctor? Señor. Que si algo pasaba
Todos nosotros estamos vinculados, porque ya el decreto venció. El plazo de cumplimiento del sector privado con relación a la trazabilidad de los y el estado de los cilindros, ¿verdad? Venció en diciembre. Entonces, no hacer nada tiene una repercusión legal, ¿verdad?, en las instituciones correspondientes. Entonces, por eso es que nosotros desde la presidencia y desde Bomberos, ¿verdad?, hemos hecho una presión importante para que esto realmente se resuelva. Mónica, ¿cuál sería el paso a seguir? Digamos, nosotros podemos preparar una carta a usted o para que usted le remita al MINAI o al ARECEP, o cómo sería. No, yo ¿cómo creo que cree lo que podemos manejarlo? hacer, don Héctor, es que este informe que se nos está presentando así en presentación me lo manden a la presidencia, Señor. aprovechando, ojalá mañana mismo, como una solicitud que yo había hecho, para que yo de una vez me vaya a casa presidencial y solicite que más bien sea casa presidencial quien solicite, porque ya hicimos lo que nos correspondía. Yo tampoco puedo presionar al rector, ¿verdad? Ya hice hasta donde podíamos hacer. Yo creo que eso depende de la presidencia de la República, que la presidencia geste la reunión de coordinación y ellos para esa fecha tengan los insumos correspondientes. Si usted Tal vez parece- aquí se nota que los únicos que llevamos toda la información fue Bomberos, ¿verdad? De ahí en adelante pues hubo una conversación, hubo propuestas que se podían manejar, pero al final de cuentas son decisiones que se tienen que presentar para que el presidente tome una decisión del sector. Lo que acaba de decir usted, los vencimientos, que aquí no se ven, ¿qué le parece si le metemos una transparencia indicando los vencimientos? Porque tal vez uno ve esto y dice, ¿no? Sí, los pero plazos. esto ¿cuál es la urgencia de esto? ¿Por qué Exactamente. esto? Entonces, ahora que usted mencionó los vencimientos, pienso que podemos meter Casi que de primera el vencimiento filmina, de los porque decretos es que se han por dado. qué esto es importante, Sí, ¿verdad? para que se Porque explique más esto la urge. presentación. Y yo sí les pediría eso, don Héctor, que en la primera filmina siempre es lo que llama la atención, ¿por qué nosotros estamos solicitando esta reunión? Y cómo esto impacta no solo el tema del manejo, la seguridad de los costarricenses o de nuestros ciudadanos, sino también definitivamente la responsabilidad del Estado en la administración de estos temas de seguridad. Y también afecta el tema político y económico de los más vulnerables, porque a final de cuentas el LGP, el gas licuado, también es utilizado por una comunidad que realmente se puede ver afectada. Sí. Entonces, y además afecta también inclusive el sector comercio y el sector turístico. Entonces, antes de que las circunstancias se vuelvan más críticas, deberíamos de tener una resolución. Yo concuerdo con usted, don Héctor. Sí, le metemos el grafiquito de las 5.000 emergencias por año para que... Sí. Y el tema del vencimiento del decreto. Sí, claro, esas Muy dos bien. cosas. Listo. Perfecto. Digan, ¿Alguna gracias. duda? Con esos temas, bueno, pero sí. ¿Alguna duda? ¿Algún director? No, por mi parte, está bien. Bueno, Bien. muy bien. Ahora sí viene el Tema tema. dos. Este tema sería sobre los cuellos de botella, lo que se ha llamado. Aquí pasamos entonces ya de informativos a pasamos a resolutivos. Sí, señora. Adelante. Hay una iniciativa que sacó el gobierno el año pasado que se llama Lo dejamos trabajar, o popularmente se ha manejado en la prensa como la eliminación de los cuellos de botella, es la directriz presidencial 004 que estuvo en boga el año pasado. ¿En qué consiste esto? Se propuso la eliminación de 163 cuellos de botella para todo el sector privado en cualquier tipo de trámites que se hagan ante el sector público. De esos, 2 cuellos de botella fueron asignados o le fueron atribuidos al cuerpo de bomberos, el cuerpo de bomberos. Hay 2 posibles cuellos de botella o 2 situaciones en las que ustedes podrían mejorar para simplificar trámites y se nos da la instrucción de que los atendamos. Básicamente, una es la reforma del reglamento del cuerpo de bomberos, que ya Morales lo amplió, que ya está resuelto, ya fue completado y se le envió al mail la notificación de que habíamos cumplido la instrucción. Y el segundo lo titulamos simplificación del trámite de visado. ¿Qué quiere decir la simplificación de este trámite? Este es un formulario que el mismo mail nos envía, así no lo transcribe. Este fue el primero que ya completamos. Aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Luego nosotros decimos cómo lo vamos a atender, en qué fecha se atendió. En este caso ya el 12 de octubre se atendió el cuello anterior, y con algunos comentarios. Para este segundo de la simplificación del visado, lo que se nos transcribe, y aquí yo no lo modifiqué, está transcrito, es esta asignación, que cuando uno la lee como que no queda exactamente claro cuál es la problemática que el sector describe. Entonces, esto sí es autoría propia, marqué en negrita, ¿verdad? Las ideas principales, dice mesas de trabajo, mantener la seguridad, respetar la normativa, pero simplificar, abajo dice los trámites de visado. Entonces el sector privado lo que nos dice es, bueno, queremos conversar y queremos que sin tocar las normas,
el trámite de visado sea un poco más ágil. Entonces, de pronto tiene sentido, pero hay que ver cómo lo podríamos abordar. Como para ponernos en contexto, si el día de hoy un ciudadano tramita un plano constructivo del Cuerpo de Bomberos, ¿qué es la probabilidad que tiene de que salga aprobado o rechazado? Esto con datos completos 2022, es prácticamente 50-50. ¿Qué quiere decir rechazado? Que Bomberos, en base a una lista de chequeo, le va a pedir alguna corrección a ese plano. Le faltan detectores de humo, le falta la bomba de incendios, el edificio ocupa 2 escaleras, hay elementos de diferentes niveles de gravedad, que ahorita vamos a ver que por ahí va la idea, que hace que un plano tenga que el ingeniero, el arquitecto, devolverse a la mesa de dibujo, hacer las correcciones y volver a presentar el trámite. Hago la aclaración que todo el trámite está regulado por un decreto, aparte a través de una plataforma digital que solo maneja el colegio ingeniero, o sea, no es un trámite físico, ¿verdad? No es que nadie llega con los planos, nada así, sino que es un trámite totalmente en línea. Entonces, lo primero que yo pensaría es, digamos más rápido el trámite, ejecutemos de una manera más expedita. Resulta que los trámites ya están establecidos, el tiempo del trámite ya está establecido en el decreto. El decreto nos dice exactamente cuánto tiene que durar cada trámite, y si el trámite no se completa en el tiempo, se va por la figura que se llama silencio positivo, bueno, tiene otros nombres, que sí les puedo decir que, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos tiene 0% de silencios positivos en los años anteriores, o sea, nosotros no dejamos que ningún trámite exceda el tiempo, e incluso el sector privado lo que nos dice es, no, realmente para nosotros el Cuerpo de Bomberos es la institución más eficiente tramitando planos. Nosotros duramos, el promedio de la barrita roja es la mitad de lo que nos asigna el decreto. Por ejemplo, si un trámite dura 3 días hábiles, nosotros lo atendemos en 1.4 días. Dicho diferente, si usted lo tramita hoy en la mañana, mañana en la tarde ya se tiene el trámite resuelto, si era un trámite de 3 días. Entonces, pues aquí se ve que tal vez no había tanta oportunidad de mejora, o estamos encabezando ese... Tal vez usted explica cuál es la diferencia de los tipos de trámites. El mismo decreto establece que, por ejemplo, si son condominios tienen 15 días hábiles, si es comercio tiene 7 días, si es el condominio en el segundo intento tiene 5 días, si es comercio en el segundo intento tiene 3 días. Ese es el tiempo que el decreto nos da, es un contador digital que está en el mismo sistema. Y la barrita roja es si yo promedio los tiempos que realmente duramos. Eso está en el sistema de CEFIA. Sí, señora. Sí, son datos que nosotros no podemos alterar. Entra el plano, se registra, se asigna al ingeniero, y o sea, son datos que están auditables totalmente. Aquí tal vez el punto es que esa no es la queja con nosotros, esa no es la queja con el Cuerpo de Bomberos. La gente está contenta con los tiempos, pero ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que el Cuerpo de Bomberos le devuelve un plano a un ingeniero o arquitecto, él tiene que hacer correcciones. Por el motivo que sea, si haciendo una estadística, el año pasado los ingenieros y arquitectos duran de 20 a 50 días haciendo una corrección. Uno podría pensar que no es culpa de nosotros, ¿verdad? Es un tema meramente privado, ellos tienen sus excusas, que ocupan recontratar un dibujante, que tienen que volver a que el ingeniero salga del país, lo que sea. Pero hay una mejora a nivel país, productividad, que tal vez podríamos de alguna manera, si buscamos una solución, poder influir a que no se atrase tanto, ¿verdad? De que un inversionista quiere ejecutar un edificio hasta que el proyecto tiene permiso de construcción, si podemos aportar algo por ahí. Entonces ellos dicen, bueno, que haya menos rechazos. Efectivamente, si rechazamos menos planos, menos procesos de correcciones se van a tener que llevar. Pero alguien podría pensar, bueno, esto nos hace ser más laxos, más flexibles, o estar permitiendo cosas que la reglamentación no permite. Pues justamente la idea... Tal vez Rolando, ahí se me permite, Mónica. Sí, adelante. Esto es muy importante porque generalmente está el inversionista, ¿verdad?, que contrata a una empresa constructora que hace los planos y nos lo manda a todas las instituciones para avisar. Cuando el inversionista le pregunta a la empresa constructora ¿por qué no han salido los planos? Ellos dicen, se pegan... Ha salido el permiso de bomberos. Y a mí me llama mucha gente, ¿verdad? ¿Qué pasó con tal cosa? Y entonces el inversionista está ahí culpándonos a las instituciones, a nosotros, para hablar particularmente, porque la empresa constructora, el ingeniero, el profesional, tomó la costumbre de, es que no ha salido el visado, y a veces ni siquiera hemos tenido casos que a veces ni siquiera lo han metido en el sistema y ya nos están culpando a nosotros. Entonces yo quería aprovechar para esta oportunidad para que ustedes vieran que queda en las manos de ellos durante mucho tiempo, y entonces cuando el inversionista le pide cuentas o el propietario de la obra, nunca cuentan esta parte, nada más dicen que está pegado de bomberos. Tal vez ahí lo más importante es que sí hay una posibilidad en la que podamos mejorar en el tema de trámites para una segunda revisión. Sí, por ahí es donde un vamos. Porcentaje que no es tan alto, ¿verdad? Sí, por ahí es donde vamos de cómo podemos mejorar esto del lado nuestro. Entonces, esto es un trámite al día de hoy.
El trámite nos ingresa a revisión, el cuerpo de bomberos lo va a revisar. Si tiene incumplimientos, lo vamos a la línea roja, lo rechazaríamos, le pedimos correcciones para que él vuelva a presentar el trámite ya corregido. Si está aprobado, el sistema, cuando el sistema es el del Colegio de Ingenieros, le va a poner unos sellos y lo va a pasar al permiso de construcción. Entonces, el punto estaría, o la idea estaría, en qué es lo que genera este rechazo. Entonces, vamos a hacer una revisión. Entonces, como dice, hay rechazos, perfectamente, y eso sucede. Hay edificios que no traen sistema de incendio, hay un edificio que ocupa 2 escaleras y trae uno, y son cosas que uno podría considerar muy graves. Entonces, también hemos detectado otros proyectos que tienen deficiencias que tal vez no tienen el mismo nivel de gravedad o el mismo nivel de impacto, o que la corrección es relativamente sencilla. Te explico diferente. Este edificio, si yo lo quise tramitar, va a ocupar 4.000 detectores de humo. Es muy normal que durante ese trámite al ingeniero se le haya olvidado poner un detector de humo en el cuarto eléctrico y un detector de humo en la bodega. Nuestro ingeniero lo reconoce y el sistema al día de hoy solo le permite o lo aprueba o lo rechaza. Entonces, si se lo aprobamos, es muy probable que él crea que no necesitaba ese detector de humo, y si nosotros se lo decimos, pues le genera el rechazo y le genera ese atraso de volverse a la mesa de dibujo, etc. Entonces, nosotros lo que proponemos es un sistema de determinar la criticidad de la falta. Dicho diferente, toda nuestra lista de chequeo, poder tipificar cuáles faltas son de gravedad o de alto nivel de intervención y las que no sean de ese alto nivel de intervención. Para las que no sean de alto nivel de intervención y le faltaron 2 extintores, le faltaron rótulos, muy común con los arquitectos, se les olvida que la escalera ocupa pasamanos a los 2 lados y ocupamos que en el plano se diga que la escalera lleva pasamanos, el profesional nos puede llenar o en el sistema, mejor dicho, no es hacerlo de traer un papel ni nada, sino que en el sistema puede llenar una declaración jurada donde él diga: comprendo lo que usted me está diciendo, bomberos, comprendo lo que me están diciendo, sé cómo solucionarlo, lo acepto, pero por favor déjeme seguir con el trámite, no me haga devolverme a la mesa de dibujo, porque esos meses que me haga hacer el trámite además tiene otras implicaciones. Es un reproceso. Es un reproceso que hay que eliminar, eso es. Y en algunos casos tiene un agravante, y es que depende de la etapa. Por ejemplo, en condominios, si en un condominio se pide un reproceso en la segunda instancia, el sistema le anula las aprobaciones de otras instituciones. Entonces, si bomberos, yo sé que les va a parecer absurdo, pero si bomberos lo rechaza, anula la aprobación del INPO, anula la aprobación de la IA, y tiene que volver a empezar. y tiene que volver a empezar. Entonces, aquí cuando llegan a decir, por favor no me rechace porque me faltan los pasamanos, digo, sí te entiendo, pero es que jurídicamente solo hay 2 opciones: el sistema o se lo aprueba o lo rechazo, y tampoco podemos dar a entender que es que el pasamano no se necesitaba, porque sí es importante. Entonces, generar ese segundo camino alternativo, esa es como nuestra propuesta, que permitiría a un grupo de proyectos simplificar de alguna manera el proceso. Esto es un ejemplo de una lámina de un plano constructivo que se presenta al día de hoy, y esto lo hablamos con el Colegio de Ingenieros. Un plano que está aprobado, el colegio le coloca un sello como el que se haya, yo sé que tal vez no se logra leer el detalle de lo que dice, le coloca un sello en ese sentido. Todo lo que el colegio, el colegio nos explicó gráficamente cómo ellos lo podrían resolver. El colegio nos dice, lo que nosotros podríamos hacer es que si el proyecto lo que tiene son deficiencias menores, nosotros le colocamos en el sello una nota en amarillo, un aviso. Entonces, que era un temor que teníamos, nadie podría alegar desconocimiento de esos comentarios que el cuerpo de bomberos hizo. Sí, nosotros anotamos, te faltan los pasamanos. Entonces, el sello ya no va a decir aprobado, sino que va a decir sí aprobado, pero usted tiene que corregir elementos durante la construcción. Entonces, el ingeniero puede meterse al sistema, puede ver qué le quedó pendiente, la empresa constructora puede entrar a verlo, o sea, ninguna de las partes podría aducir que no estaba informado, pero nosotros no lo atrasamos. Nosotros le decimos, continúa con el resto de los permisos. Exactamente, esa sería la no propuesta. solo continúa con el resto de los permisos, sino que continuaría con el proceso de construcción, inclusive, e implementaría las observaciones de bomberos, y tiene la ventaja de que después en la inspección ya viene resuelto, entonces ya podría estar con código verde, por decirlo así. Sí, exactamente. ¿Qué hemos hecho? Porque el cuello de botella empezaba dándonos la instrucción de hacer mesas de trabajo. Desde mayo venimos trabajando, cuerpo de bomberos se CEFIA, hemos incorporado a la Cámara de la Construcción, lo pasamos a una comisión que ya que el del mismo decreto de trámite de planos establece: está el Ministerio de Vivienda, Cámara, CEFIA, ICT, AIA, MEIC, Consejo de Desarrollo Inmobiliario, o sea, está el sector público y privado. Ahí hicimos una primera presentación, los partes dijeron, está interesante, está muy viable, inclusive extraoficialmente otras instituciones dijeron, quiero ver cómo le va a bomberos para ver si nos interesa también esa estrategia. Hemos hecho todas las mesas de trabajo. Sin embargo, en enero, nosotros íbamos muy confiados, y en enero el CEFIA nos dijo, sí se puede, digamos, íbamos bien, pero tenemos 2 problemas, es lo que les queremos señalar. Lo primero es que
no va a salir antes El del sistema. 24 de febrero. De los cambios, porque el CEFIE es el que domina el sistema informático. De hecho, hoy en la mañana me informaron que aparentemente, como para la segunda semana de marzo, ellos creen que podrían estar. Pero el decreto, la directriz presidencial nos dice que la institución tiene que haber cumplido al 24 de febrero, esa es la fecha máxima. El CEFIE cree que puede hacer los cambios a partir de marzo. Y lo segundo es que el CEFIE también nos dice, porque tiene algún sentido, dice, bueno, yo hago los cambios, pero yo ocupo también un respaldo jurídico de que Bomberos está acortando a hacer este cambio, porque podría verse como que el CEFIE nada más lo inventó, ¿verdad? ¿Dónde está esa? Y eso es un cambio en el reglamento. Efectivamente, entonces, en el cumplimiento de esa directriz presidencial, ya hicimos las mesas de trabajo, ya se diseñó el sello con el CEFIE, ya tipificamos las faltas, hicimos extensas listas de revisión, ya pusimos qué es grave, qué no es grave en los listados, porque sí tiene que ser como transparente al administrador, ¿verdad? ¿Qué es lo que, en qué cabe en cada una de las categorías? Está en un proceso de actualización del procedimiento que realmente ya está. Nosotros hicimos nuestro procedimiento interno que de alguna manera habilita a nuestros revisores a tomar esa decisión, y lo que faltaría es que ya se genere la aprobación, que se dé por concluido la simplificación del cuello y notificar al MEIC, que también es el proceso correcto, con aquella boleta que les mostré, ¿verdad? Y mandarle al MEIC diciendo ya Bomberos completó la instrucción presidencial. Nosotros creemos que esto requiere el respaldo del Consejo, porque es una cosa como que Es un cambio en el nosotros reglamento. tomemos ahí la decisión como administración, me parece que queda renco el asunto. Entonces la propuesta que le hemos dicho a doña Mónica es de que el Consejo pues nos instruya a hacer esta modificación del reglamento, que ya está muy avanzada, y informar de que ya esto está listo, porque ya nosotros no podemos hacer nada más. Ya faltaría que el colegio modifique el sistema. También hemos valorado que de aquí a marzo, ¿verdad? Si hay algunos casos, pudiéramos manejar alguna opción de declaración jurada para no generarlo, pero tenemos la limitación del sistema, que el sistema es blanco o negro, ¿verdad? Sí, pero lo más importante, don Héctor, es que con esto, pero primero que nada, concuerdo con don Héctor de que es brazo del Consejo Directivo el cambio del reglamento, eso en primer lugar. En segundo lugar, eso haría que Bomberos ya haya cumplido con su parte y el resto es implementación del CEFIA y no que nosotros todavía estamos pendientes. Entonces, por eso fue que lo agendamos para el día de hoy como un tema prioritario, ¿verdad? Para obviamente tener el check de cumplimiento parte nuestra y el resto sería un tema de implementación del colegio en el tema del sistema. Si le parece, a menos que tenga alguna duda, yo procedería a que se lea el proyecto de acuerdo. Dice el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, una vez cumplida la presentación del informe, acuerda: 1. Instruir a la Administración para modificar el procedimiento número 04030833, revisión de planos constructivos en la plataforma digital APC del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, de forma tal que se incluya la tipificación de los incumplimientos, lo anterior en cumplimiento a la directriz presidencial número 004-MP-MEIC, que busca agilizar el proceso de listado de planos de proyectos constructivos. Y 2. Realizar las acciones correspondientes dentro del plazo establecido por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Esto es 24 de febrero. ¿Alguno tiene alguna duda? No. ¿No? Someto el proyecto de acuerdo a votación. Con la totalidad de los miembros presentes se toma el acuerdo en firme por unanimidad. Muchísimas gracias y los felicito. Los felicito. Excelente. Muy contento. ¿Cómo es check? El check. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Bien, cancelamos o terminamos hasta aquí la transmisión, ¿verdad? Yo sé que no estamos transmitiendo, pero la grabación per se, porque entonces entramos a temas confidenciales. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron, aunque fuera en términos grabados, ¿verdad? Por temas técnicos que hemos tenido en los traslados del Consejo Directivo que hoy estamos en el INSS. Muchísimas gracias.